El viento soplaba frío sobre las colinas verdes que rodeaban la antigua propiedad. Elena miró por la ventana de madera desgastada mientras sostenía una taza de café humeante. A sus 28 años de edad, sus ojos color castaño reflejaban una vida de inviernos prematuros. Había enviudado muy joven y el luto se había convertido en su sombra más fiel. Vivía en una finca inmensa que alguna vez estuvo llena de proyectos y esperanzas. Ahora solo el sonido de los animales rompía el pesado silencio de sus mañanas solitarias. Las gallinas picoteaban el suelo de tierra húmeda mientras los perros dormían refugiados bajo el porche. El vapor del café subía lentamente hacia el techo de la cocina antigua. Elena sentía que su juventud se marchitaba lentamente entre aquellas paredes de ladrillo y madera. Sin embargo, amaba profundamente esa tierra y no estaba dispuesta a abandonarla. Cada rincón de la finca guardaba un recuerdo, un eco de un pasado que ya no podía alcanzar. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora mostraban los callos del trabajo duro diario. Cortaba leña, alimentaba a los caballos y remendaba las cercas rotas cuando el tiempo se lo permitía. Era una tarea colosal para una sola persona, pero el cansancio físico adormecía su dolor emocional. Prefería llegar a la cama exhausta y sin fuerzas para pensar en la inmensa soledad que la rodeaba. A veces, la vida nos lleva por caminos solitarios donde solo el eco de nuestros pensamientos nos hace compañía. Si te identificas con esa búsqueda de paz interior, te invito a suscribirte al canal Historias Narradas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle de nuestras vidas contadas. A varios kilómetros de distancia de la casa de Elena, un hombre cabalgaba bajo la luz pálida del sol naciente. Se llamaba Mateo y tenía 38 años de edad marcados por el sol y la intemperie. Era un vaquero solitario, un hombre de pocas palabras y de una mirada profunda y serena. Trabajaba de sol a sol para un poderoso estanciero dueño de las tierras vecinas. Mateo no tenía familia, ni esposa, ni un hogar cálido al que pudiera llamar suyo. Dormía en los barracones de la hacienda principal junto a otros peones que iban y venían con las estaciones. Pero su alma siempre parecía estar vagando por los campos abiertos, buscando un lugar al que pertenecer. Esa mañana en particular, el patrón le había ordenado salir a buscar unas reses que se habían separado de la manada principal. El rastro de los animales lo llevó mucho más lejos de sus rutas habituales de patrullaje. Cruzó arroyos de aguas cristalinas y senderos estrechos cubiertos de hierba alta y rocío matutino. El caballo de Mateo avanzaba a paso firme, acostumbrado a las largas jornadas de búsqueda. El paisaje comenzó a cambiar sutilmente, volviéndose más agreste y al mismo tiempo más hermoso. Fue entonces cuando divisó a lo lejos los límites de una propiedad que parecía aislada del resto del mundo. Una casa grande y antigua se erguía orgullosa en medio de un valle rodeado de árboles frutales. Mateo detuvo su caballo un momento para observar la tranquilidad absoluta que reinaba en aquel lugar. No se veían tractores ni cuadrillas de trabajadores, solo una quietud inmensa. Retomó el paso siguiendo las huellas de las reses perdidas que se dirigían hacia una cerca de madera blanca. Al acercarse, notó que uno de los postes de la cerca había cedido por completo. Un becerro joven se había enredado entre los alambres flojos y trataba de liberarse con movimientos bruscos. Junto al animal asustado, Mateo vio la figura de una mujer intentando calmarlo. Era Elena, quien había salido a revisar los límites de su propiedad temprano en la mañana. Llevaba un vestido sencillo de tela gruesa y unas botas de cuero desgastadas por el barro. Su cabello oscuro estaba recogido de manera improvisada,
dejando escapar algunos mechones rebeldes por el viento. Elena tiraba de la soga intentando aflojar el alambre, pero el peso del becerro la superaba con creces. Respiraba con dificultad, frustrada por no tener la fuerza suficiente para resolver el problema sola. Mateo se acercó al trote y desmontó de su caballo antes de que ella notara su presencia. «Permítame ayudarle con eso», dijo Mateo con una voz grave que rompió el sonido del viento. Elena dio un pequeño salto hacia atrás, sorprendida por la aparición repentina de un extraño. Levantó la vista y se encontró con la figura imponente de aquel hombre de hombros anchos. Sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo, revelando dos almas acostumbradas al aislamiento. «Puedo hacerlo sola, gracias», respondió Elena por puro instinto defensivo, apretando la soga con más fuerza. Mateo esbozó una sonrisa muy sutil que apenas movió las comisuras de sus labios. «El animal está asustado y pesa demasiado para una sola persona», explicó él con un tono amable y paciente. Sin esperar otra negativa, Mateo se acercó con pasos tranquilos para no alterar más al becerro. Se colocó junto a Elena, tan cerca que ella pudo percibir el olor a cuero, tierra y lluvia que emanaba de su ropa. Esa proximidad repentina hizo que el corazón de la joven viuda latiera con una fuerza inusual. «Sostenga la cabeza del animal firme, yo me encargo del alambre», indicó Mateo con seguridad. Elena obedeció sin decir una palabra más, confiando extrañamente en el temple de aquel desconocido. Las manos grandes y curtidas de Mateo trabajaron con una destreza impresionante. En cuestión de segundos, logró desenredar el alambre tenso sin lastimar la pata del becerro. El animal, al sentirse libre, dio un pequeño brinco y corrió de regreso hacia el prado abierto. Elena soltó un suspiro largo de alivio y se limpió una gota de sudor de la frente con el dorso de su mano. Esos momentos inesperados son los que a menudo cambian nuestro destino para siempre sin que nos demos cuenta. Cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchas en este momento. Y si alguna vez la vida te ha sorprendido cuando menos lo esperabas, anímate a compartir tu experiencia. «Muchas gracias, señor», murmuró Elena, recuperando la compostura y sacudiendo el polvo de su falda. «No hay de qué», respondió él, acomodándose el sombrero con un gesto de profundo respeto. «Me llamo Mateo». «Yo soy Elena», dijo ella, sintiendo que su propio nombre sonaba extraño después de tanto tiempo sin presentarse ante nadie. Se quedaron en silencio durante unos instantes largos, rodeados por la inmensidad del paisaje rural. Mateo observó de reojo la propiedad que se extendía a espaldas de la joven mujer. Los establos estaban limpios, pero necesitaban una capa urgente de pintura y reparaciones en el techo. Los pastos eran abundantes, pero carecían del mantenimiento constante que requiere una finca productiva. «Es una tierra muy hermosa la que tiene aquí, señora Elena», comentó Mateo, rompiendo el hielo. «Lo es», suspiró ella, desviando la mirada hacia las colinas lejanas. «Pero a veces siento que es demasiado grande para mí». Mateo asintió lentamente, comprendiendo el peso invisible que cargaban las palabras de la mujer. «¿Su esposo o su familia no están por aquí cerca para ayudarla?», preguntó él con genuina curiosidad. La pregunta flotó en el aire frío de la mañana antes de que Elena encontrara el valor para responder. «Vivo sola», dijo finalmente, con una voz apenas audible. «Mi esposo falleció hace algunos años». Mateo bajó la mirada, sintiendo una punzada de arrepentimiento por haber tocado una herida abierta. «Lo lamento mucho, no era mi intención incomodarla», se disculpó el vaquero con sinceridad. «No se preocupe, es la realidad a la que me he acostumbrado»,
respondió Elena, forzando una pequeña sonrisa triste. Mateo conocía muy bien el sabor amargo de la soledad, la había masticado durante 38 años. Sabía lo que significaba despertar en una habitación vacía y hablarle únicamente a los caballos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que compartía un lenguaje silencioso con otro ser humano. El sol comenzó a elevarse más alto en el cielo, disipando la niebla que se aferraba a los valles bajos. Mateo sabía que debía regresar a la hacienda principal y continuar con la búsqueda de las demás reses. El patrón no era un hombre tolerante con las demoras ni con las distracciones durante las horas de trabajo. «Tengo que volver a mis obligaciones», anunció Mateo, recogiendo las riendas de su caballo negro. Elena sintió una extraña e inexplicable punzada de decepción al escuchar que el hombre se marchaba. Era absurdo, apenas lo conocía de hacía unos minutos, pero su presencia había traído una calma inusual a su mañana. «Este poste de madera está completamente podrido en la base», señaló Mateo, tocando la cerca rota. «Lo sé», admitió Elena con un tono de resignación. «Intentaré arreglarlo más tarde con unas tablas viejas que tengo en el granero». Mateo montó ágilmente en su caballo y la miró desde lo alto, con una expresión pensativa en el rostro. «Ese arreglo temporal no aguantará la presión si los animales vuelven a apoyarse», explicó el vaquero. Elena cruzó los brazos sobre su pecho para protegerse del viento frío que volvió a soplar. «Es lo único que puedo hacer por ahora», dijo ella, casi a la defensiva de nuevo. Mateo sostuvo su mirada serena durante un largo momento antes de tomar una decisión impulsiva. «Si me lo permite, mañana por la tarde tendré unas horas libres antes del anochecer», ofreció él. «Podría pasar por aquí y ayudarle a instalar un poste nuevo y asegurar bien todo el alambre». La propuesta tomó a Elena por completa sorpresa. No estaba acostumbrada a recibir ayuda de nadie, y mucho menos a que se la ofrecieran de forma tan desinteresada. «No quiero causarle molestias, Mateo», respondió ella, bajando la vista hacia sus botas embarradas. «Usted ya tiene suficiente trabajo en la hacienda de don Ricardo como para venir a cansarse más aquí». «No es ninguna molestia, señora Elena», aseguró él con una firmeza que no admitía discusiones. «Para mí, arreglar una cerca no es un trabajo pesado, es solo una tarea más del día. Si nuestra historia de hoy te está envolviendo y sientes que esta conexión apenas comienza, apóyanos. Te invitamos a dejar tu me gusta en este video y a compartirlo con alguien a quien le gusten los relatos profundos. Cada pequeño gesto tuyo nos ayuda a seguir creando historias que tocan el corazón de nuestra audiencia». Elena lo miró nuevamente, buscando alguna doble intención en los ojos oscuros del vaquero solitario. Pero solo encontró una nobleza tranquila y una disposición genuina de hacer el bien. «Está bien», aceptó ella finalmente, sintiendo que un nudo invisible se aflojaba en su garganta. «Le agradezco mucho la ayuda, lo esperaré mañana por la tarde entonces». Mateo asintió con un leve movimiento de cabeza y tocó el ala de su sombrero a modo de despedida. Hizo girar a su caballo y comenzó a alejarse al trote por el mismo camino por el que había llegado. Elena se quedó de pie junto a la cerca rota, con los brazos aún cruzados sobre su pecho. Observó la figura ancha de Mateo alejarse lentamente hasta convertirse en un punto oscuro en el vasto horizonte. El sonido de los cascos del caballo golpeando la tierra húmeda fue desapareciendo poco a poco. El silencio absoluto volvió a reinar en la gran finca solitaria de la joven viuda. Pero esta vez, el silencio no se sentía tan abrumador ni tan frío como en las mañanas anteriores. Elena
se llevó una mano al pecho y sintió un ritmo acelerado que había creído olvidado para siempre. El simple acto de haber cruzado algunas palabras con un extraño le había inyectado una chispa de energía a su rutina gris. Recogió la soga del suelo y comenzó a caminar de regreso hacia la casa principal. Los perros salieron a recibirla moviendo la cola, ajenos al pequeño pero significativo encuentro que acababa de ocurrir. Mientras caminaba, Elena no podía dejar de pensar en las manos firmes de Mateo desenredando el alambre. Pensó en su voz grave y pausada que transmitía una seguridad inquebrantable. Por primera vez en muchos años, se descubrió a